Ahí donde estés, alza tus manos y dile: Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Espíritu de Dios. Te adoramos, Rey, sé bienvenido. No nos alcanzan las palabras para decirte las gracias que tú harás en nuestras vidas. Te adoramos, Rey, exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Tu misericordia es para siempre. Dile al Espíritu Santo: no nos alcanzan las palabras para expresar nuestra gratitud que tenemos hacia ti. Dile al Espíritu Santo: sé bienvenido, Señor Jesús. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Hoy ahí donde estés, alza tus manos
Solo tú eres fiel, Señor. Hoy te damos gracias porque has sido tan bueno todo este tiempo. Hoy se regocija nuestro corazón en tu presencia y adoramos tu nombre. Hoy poderoso, Rey maravilloso, Padre eterno, hoy te damos gracias y no nos cansaremos de darte las gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú vas a hacer de ahora en adelante en nuestras vidas. Bendito eres, Señor. Hoy eres bienvenido en este tiempo, Espíritu de Dios. Eres bienvenido a esta casa, Espíritu Santo. Hoy queremos sentirte y escucharte a ti. Hoy ven, Espíritu de Dios, y toca nuestras vidas. Necesitamos de ti, necesitamos más de tu presencia. Hoy habla nuestros corazones a través de tu palabra. Hoy habla nuestras vidas. Queremos conocerte aún más. Hoy eres bienvenido, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén. Bien, buenas noches, sean todos bienvenidos, líderes de familia y líderes de célula evangelística. Le damos la cordial y efectuosa bienvenida. Es una bendición que usted esté ahí en línea y que esté con el ánimo, ¿verdad?, de seguir recibiendo la palabra, con el ánimo y la motivación de que usted, como hemos estado aprendiendo mucho en estos tiempos, en estos días, seguir creciendo y que su vida espiritual para con Dios siempre avance, siempre sobreabunde. Y bueno, necesito que abra su corazón en esta enseñanza. Créanme que esta enseñanza a Dios nos hablará, a muchos de nosotros nos hablará a través de esta enseñanza. Creo que es algo donde siempre a mí me gusta decirlo, es la puerta que abre a esperar cosas inimaginables, es la llave que abre la puerta para recibir cosas que ni esperamos y no ha pasado por nuestros pensamientos. Así que qué importante es que esta enseñanza pueda rendir fruto, ¿verdad?, al 30, al 60 y al 100 por uno, y usted pueda participar y experimentar, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en usted, en su vida. Y bueno, la enseñanza está centrada en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. La enseñanza se titula ¿Le demostrarás a Dios tu gratitud? Así se llama el tema. ¿Le demostrarás a Dios tu gratitud? Lucas 17, del versículo del 11 al 19. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces le demostraremos a Dios gratitud. Seremos capaces de tener un corazón agradecido. Tendremos un corazón correcto para poder agradecer a Dios en todo momento y en todo tiempo. Fíjese que muchas veces, como personas, como hijos de Dios, muchas veces pensamos que para ser agradecidos con Dios necesitamos recibir un milagro de aquellos fuertes, poderosos, que para poder agradecerle a Dios
necesitamos recibir una respuesta que habíamos estado esperando quizás por un tiempo determinado. Y muchas veces no nos damos cuenta que la gratitud nos lleva a agradecer aún en los pequeños detalles. Nos lleva a agradecer aún en las cosas tan sencillas que para el ser humano es tan normal, pero es motivo suficiente para demostrar gratitud al Señor. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 45, ahí el Señor nos enseña algo muy importante. Ahí dice, Dios es un Dios tan bueno, es un Dios tan misericordioso, que hace salir el sol sobre las personas buenas y aún sobre las personas malas. Hace descender su lluvia para poder regar los cultivos, para poder regar los campos, aún sobre las personas justas y sobre las personas injustas. Esto nos enseña que tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios de amor, que su favor está sobre toda la humanidad, no tan solo para su pueblo y para los hijos de Dios que somos nosotros, que conocemos de Él, sino aún su misericordia y su favor están sobre la humanidad, sobre las personas que aún no le conocen, sobre las personas que aún son injustas, son perversas, son maldosas. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Dios es tan bueno que nos bendice con ciertas cosas como el sol, como la lluvia, como el aire que podemos respirar. Dios es tan generoso con la humanidad. Dios es tan generoso con su vida, con la mía, que Él derrama abundantes bendiciones. Él nos otorga grandísimas bendiciones. Pero lo más triste es que muchas veces no somos conscientes ni nos podemos percatar cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da su favor. El hecho de abrir los ojos cada mañana, el poder despertar un nuevo día, es motivo de agradecimiento al Señor. El hecho de contar con una familia, de poder abrazarlas, de poder sentarnos a la mesa con ellas, el poder tener un techo donde habitar, donde vivir. El tan solo hecho de poder disfrutar el pan de cada día, como dijo Jesús, los alimentos que quizás a nosotros nos fascinan y nos place el desgustar, el disfrutar. Son cosas que para el ser humano puede ser lo más normal y lo más sencillo, pero que es un poderoso significativo para el ser humano que entiende y que es hijo de Dios, que debe agradecer aún en las pequeñas cosas tan sencillas que pudiéramos quizás percibir. Pero lo más tremendo es que a veces no somos conscientes de ello. No sabemos agradecer. Si yo te preguntara, todos los días agradeces al Señor porque pudiste abrir los ojos, por la vida que Dios te está dando. ¿Has podido levantarte cada mañana y agradecerle el más mínimo detalle? Te hago otra pregunta. ¿Estás consciente de todas las bendiciones que has recibido de parte de Dios? Piensa, ¿estás siendo agradecido para con Él? Le estamos dando gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da incondicionalmente. ¿Le demostraremos a Dios nuestra gratitud? Por eso, el primer punto que quiero compartir es que cuando tenemos alguna necesidad, Jesús siempre viene a nuestra ayuda. El primer punto es una pregunta. ¿Tienes alguna necesidad? Entonces puedes venir a Jesús por su ayuda. Versículo del 11 al 14. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres necesitados. Y ahí dice la Biblia que estos hombres eran leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron su voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos hombres tenían una necesidad. Y esa necesidad era premiante. Esa necesidad era muy grande. Ellos padecían una enfermedad letal, una enfermedad crónica, una enfermedad terrible. Y era la enfermedad llamada la lepra. Esta enfermedad se manifestaba en llagas que salían en todo el cuerpo de esa persona que lo padecía. Pero esas llagas eran terribles. Esas llagas eran incurables. Esas llagas iban creciendo, iban extendiéndose en el cuerpo de las personas que padecían esta enfermedad terrible, esta enfermedad crónica, lamentable. La fase más grave de esta enfermedad es que literalmente se les empezaba a caer algunos miembros del cuerpo. De pronto se les podía caer los dedos de la mano, la oreja, parte de la boca, aún de la nariz. Estamos hablando de una enfermedad mortal, de una enfermedad tediosa, horrible. La lepra invadía, destruía poco a poco el cuerpo de esa persona. ¿Tienes alguna necesidad? El Señor está presto, el Señor está observando, el Señor sabe en qué condiciones te encuentras, sabe lo que necesitas, pero Él lo que espera es que tú vayas a sus brazos, es que tú entiendas que tienes un Dios tan amoroso, un Dios que te ama, un Dios misericordioso, que si tú le pides, que si tú le clamas, Él puede darte solución. Él puede ayudarte como lo hizo estos hombres. Ellos clamaron, ellos pidieron, ellos externaron la necesidad y Jesús le dio la solución. Jesús les mostró solamente algo tan sencillo, lo que tenían que hacer. Ellos lo hicieron. Ellos accionaron. Ellos creyeron. Por muy sencilla la instrucción que ellos debían de hacer, pero ellos tuvieron fe, creyeron, lo hicieron y vieron su milagro. ¿Qué necesidad tienes delante del Señor? Solamente es cuestión que tengas un corazón como de un niño y puedas creer en el poder de Dios. Puedas creer que Dios está dispuesto para escucharte y que tú necesitas entender que si tú pides y si tú clamas, verás resultados, verás milagros. Recuerdo cuando mi necesidad era algo, no era igual, pero era algo similar. Cuando yo estaba llagado en todo mi cuerpo, yo tenía una necesidad. Y yo veía en mi cabeza, yo veía en mis brazos, yo veía en todo mi cuerpo. Invadió todo mi cuerpo, invadió hasta las plantas de mi pie. Que llegó un momento en que tuve que estar en cama porque no podía caminar. Todo mi cuerpo con llagas. Era una enfermedad también fea, era una enfermedad horrible, tediosa. Pero algo que me llevó a conquistar mi milagro, y para los que me vieron mi condición, para los que observaron cómo estaba, puede darse cuenta, puede imaginar un poquito lo que era una lepra. Era algo similar. La lepra también era llagas. La lepra era una enfermedad también terrible, incurable. Lo mío era también terrible, incurable. Pero yo supe clamar, yo supe pedir, yo supe quién era yo en Cristo Jesús. Y a raíz de hacer ciertos pasos, como lo que vamos a aprender en esta enseñanza, es que se abrieron los cielos y se derramó el milagro sobrenatural y el poder de Dios para poder ayudar en cualquier tipo de necesidad. No importa si sea muy grave, incurable, no importa si sea una necesidad mediana.
No importa si es una necesidad chiquita, Dios está dispuesto a ayudarte, pero es importante que tú sepas pedir y que tú sepas clamar. La enfermedad de este hombre era terrible. La enfermedad de la lepra no solamente afectaba su cuerpo, sino que toda la vida afectaba de la que lo padecía. Levíticos 13 del 45 al 46, ahí nos dice algo muy importante. La enfermedad de la lepra no solo afectó el cuerpo de este hombre, sino toda la vida de lo que padecía. Levítico 13 del 45 al 46. Dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando alguien tenía lepra y era revisado por el sacerdote, y si ese sacerdote encontraba la enfermedad, si se percataba que efectivamente era lepra, ¿sabe lo que pasaba? Esa persona era expulsada, era echada fuera del campamento, fuera de la comunidad, quedaba aislada de su casa, de su familia. Y estas personas tenían que vivir en el bosque, tenían que vivir en el monte. Era un momento incómodo, era un momento triste, era un momento doloroso, separarse de su familia, separarse de su hogar, separarse de la comunidad. Era un momento triste para estas personas que padecían esta enfermedad crónica llamada lepra. Era incómodo porque ellos estaban en el día, les afectaba el calor por el sol, por la condición como ellos se encontraban, y después en las noches el frío, las lluvias. Por eso tenían que buscar estos hombres cuevas para poder vivir ahí, para poder ahí habitar y resguardarse del frío, del calor, de las lluvias. Estar lejos de sus seres queridos, estar lejos de esa comunidad, ya no volver a hacer las mismas trabajos, actividades que ellos hacían por la enfermedad, porque eran aislados, no podían estar en la comunidad o en el campamento. Además de eso, padecían también de hambre. Y esto ocasionaba que tuvieran debilidades. Esto ocasionaba que tuvieran ciertas enfermedades más de la que ya tenían. Pudiera sus heridas infectarse más de lo debido, porque estaban debilitados, desnutridos. Ellos solamente podían vivir de la caridad, de los pocos familiares que podían ahí aventarle pues el pan, el alimento, de las personas generosas que les aventaban, ¿verdad?, la comida. Ellos vivían solos, en soledad, sin oportunidad de volver a casa. Era puro sufrimiento, era un dolor, tristeza, no estar con su familia y pensando cómo estarán, pensando el no poder tener la oportunidad de verlos, pensando el poder abrazarlos, el poder estar ahí participando en las actividades en su familia como ellos lo solían hacer. Estos enfermos de lepra, déjeme decirle, que no tan solo le daba a los hombres, también le daba a mujeres. Es más, si usted se ha percatado en la noticia, hay como 9, 10 estados salieron que hay personas con lepra. Aún en los días actuales se ve esa enfermedad terrible. Entonces, estas personas lo que hacían es que se juntaban, se unían unos a otros, los que estaban en esa misma condición, para poder ayudarse mutuamente, porque ahí estando allá afuera había fieras, había animales, y se apoyaban unos a los otros para poder protegerse, para poder defenderse. Por eso dice la Biblia que eran 10 hombres que eran leprosos, 10 hombres que se ayudaban, 10 hombres que hacían equipo. Esta enfermedad era terrible. Era una enfermedad muy mortal. Y es por eso que al estar unidos era una forma más apacible
más tranquila, se podía decir, para poder consolarse y motivarse los unos a los otros por el sufrimiento que estaba pasando por la enfermedad. Ahora, no solo eso, eran aislados y expulsados, sino también los leprosos tenían prohibido acercarse a las personas sanas para no contagiarlas. Mire lo que dice Números capítulo 5, del 1 al 4. Números 5, del 1 al 4. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Hasta ahí. Uno pudiera pensar, uno pudiera quizás expresar por qué lo echaban fuera. Qué feo, qué horrible es esa acción de poder echarlos, aislarlos, expulsarlos. Pero lo expulsaban porque la enfermedad era muy contagiosa. En aquellos tiempos no había cura. En aquellos tiempos no había un medicamento para poder revertir, contrarrestar esa enfermedad mortal. Si ellos permitían que esos enfermos que tenían lepra habitaran o vivieran dentro de la comunidad, juntamente con las demás personas, con las demás familias, iban a ser contagiadas. Y entonces iba a ser la cosa terrible, peor. Entonces, aunque fue doloroso esa medida en aquellos entonces, era para evitar la propagación de la lepra. Así que cuando una persona era detectada con lepra, eran expulsadas. Se les prohibía no tan solo vivir fuera de la comunidad, sino se les prohibía tener contacto con las personas. Se les prohibía acercarse a las personas sanas. Eran aisladas de su familia y del campamento. No podían tener, tristemente, una vida normal como la estaban ellos viviendo. Por eso ahí, cuando vemos a la palabra, dice que estos 10 hombres enfermos que tenían lepra no se acercaron a Jesús, sino que desde lejos, de una distancia, empezaron ellos a clamar, empezaron ellos a gritar, escuche, empezaron ellos a clamar. Ya conmigo, clamar. Ellos empezaron a alzar su voz, a lanzar gritos de ayuda. Ellos le pidieron al maestro que tuviera misericordia de ellos, que los sanara de esta terrible enfermedad. La palabra clamar se refiere a dar un grito desgarrador. Se refiere a que ellos alzaron su voz con toda su fuerza, con toda su intensidad, pidiéndole a Jesús que tuviera piedad de ellos, pidiéndole a Jesús que pudiera aliviar su dolor, que pudiera aliviar la carga que ellos tenían al padecer esta enfermedad llamada lepra. Ellos llevaban una vida tormentosa. Ellos llevaban una vida dolorosa. Por ello clamaron, por ello gritaron, se aferraron. Escuche, se aferraron, clamaron para llamar la atención de Jesús. ¿Y por qué querían llamar la atención de Jesús? Para que lo sanara. Ahí dice la Biblia que Jesús vio a estos 10 hombres. También escuchó sus gritos de auxilio, escuchó su clamor, sus lamentos desgarradores, pidiéndoles que les ayudara, que los sanara de esa enfermedad que estaba destruyendo poco a poco sus vidas. Algo importante que debemos de entender, que si queremos nosotros tocar el corazón de Dios, en anteriores enseñanzas, ahorita ya lo estamos aprendiendo en las prédicas de los domingos, si nosotros queremos tocar el corazón de Dios, si nosotros queremos llamar la atención de Jesús, necesitamos una y otra vez entender lo que es clamor. Jesús no va a poder actuar si nosotros estamos clamando de una manera mecánica, de una manera rutinaria, de una manera pasiva. Creo que estamos tan acostumbrados de creer que Dios no va a escuchar por la pasividad que hagamos en un clamorcito.
Ve ahí, dice, clamaron y gritaron y llamaron la atención de Jesús. Pero si uno no entiende lo que es clamar, lo que es gritar, lo que es gemir, y estamos así balbuceando, así, Señor, sí, Padre, veme, mira mi situación, Señor, mira, por favor. De esta manera no podemos tocar ni llamar la atención de Jesús. Es más, al hacer este tipo de oración es como si estuviéramos diciendo, no, pues no es tan importante, Señor. Creo que necesitamos, como líderes de familia, como líderes de célula evangelística, entender cada día más el clamor. Usted es líder de familia, usted es líder de célula evangelística, tiene una necesidad. Quizás tiene una petición, quizás tiene algo que le está pidiendo al Señor su intervención, pero usted necesita entender lo que es clamar para poder llamar la atención de Jesús. Quizás si no ha visto respuestas y quizás no ha visto una claridad en lo que usted está pidiendo, es porque tiene que detenerse, meditar si realmente está pidiendo como conviene, está pidiendo de manera correcta, si está clamando como el Señor enseña lo que es clamar. Y entonces se dará cuenta el por qué quizás aún no ha conquistado esa necesidad. En lo particular, yo lo tuve que aprender hace años atrás. Yo tuve que gritar, yo tuve que llorar, yo tuve que gemir, yo tuve que suplicar y fui escuchado. Como familia tenemos otra petición de parte del Señor. Y yo entiendo que lo que debo de hacer entonces es clamar, es llorar, es gritar. Pero quizás como varones aún todavía queda marcado la cultura del machismo. Y como hablábamos el domingo, el orgullo, cómo yo voy a gritar, eso es de loco, cómo yo voy a llorar. No, yo tengo que mantenerme, ¿verdad?, firme. O sea, dejemos eso a un lado y voy a lo directo. Si no tiene resultados es porque no ha entendido lo que es clamor. Así de sencillo. No ha entendido que debe gemir, debe suplicar, debe postrarse, debe arrodillarse, debe exclamar con gemidos. Si realmente quiere que Dios le dé respuesta a esa necesidad que usted esté pasando. Porque Jesús está listo y es su deseo ayudarnos, pero Él quiere enseñarnos a clamar. Él quiere enseñarnos a humillarnos. Él quiere enseñarnos a pedir bien, como Él lo enseña en su palabra. ¿Cuántas veces no he escuchado cuando Jesús dijo, piden, pero no reciben nada porque piden mal? Entonces, el Espíritu Santo nos está hablando que debemos pedir como conviene, como por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo gime en nosotros con gemidos indecibles, con gemidos del Espíritu. Qué importante que tengamos la revelación del clamor, líder de familia y líder de célula evangelística. Si es que usted, vuelvo y valga redundancia, verdaderamente quiere ver respuesta y milagros en lo que usted está esperando de parte de Dios. Jesús vio la necesidad de este hombre. Él sabía, tuvo compasión, no solamente de este hombre, sino de los demás, los otros 9 varones. Y les decretó la palabra de sanidad. O sea, Jesús puede estar viendo la necesidad, pero mientras usted y yo no gimamos, no clamemos, Él no va a hacer nada. Dese cuenta en esa palabra. ¿Qué hicieron estos hombres? Clamaron, gimieron, gritaron. Entonces Dios vio su necesidad, ya sabían que necesitaba, entonces tuvo compasión de ellos y les decretó la palabra de sanidad. Jesús sabía lo que estaba pasando estos varones. Jesús sabía perfectamente todo lo que habían perdido por esta enfermedad. Jesús, pero siendo Jesús cargado de amor, cargado de compasión, cargado de poder para poder ayudar, para poder socorrer, Jesús suelta la palabra rema. Jesús suelta la palabra de sanidad. Recuerde, para poder nosotros ir a la conquista del milagro, no tan solo necesitamos clamar,
gemir, sino que necesitamos recibir de parte de Dios el rema. Necesitamos recibir de parte de Dios la palabra que traerá las puertas abiertas. El clamor y el gemir me va a llevar a escuchar la palabra rema de Dios. Fue lo que hicieron estos hombres, gritaron y recibieron, clamaron y recibieron el rema de Dios, la palabra de dirección, la palabra que los iban a encaminar a que ellos conquistaran el milagro, la respuesta, la sanidad. Estos hombres ni siquiera se acercaron a Jesús. Ahí a distancia, ¿verdad? Ellos empezaron a clamar. Ahora, Jesús ni tan siquiera los tocó ni se acercó tampoco a ellos. ¿Recuerdan una historia por ahí en Lucas capítulo 5, del versículo del 12 al 13? Ahí vemos la historia de otro leproso que se acercó a Jesús y le pidió, Hijo de David, también clamó, también pidió, ten misericordia, si quieres, puedes limpiarme, le dice, pero con clamor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y tocó al leproso. Y me imagino que los que estaban a su alrededor, sabiendo lo que significaba tocar, porque era contagiosa esa enfermedad, se espantaron y estaban ahí conmocionados. Lo tocó, se va a contagiar el maestro. Pero sabiendo el poder que emanaba en el Hijo de Dios, extendió su mano, tocó a este hombre. Y dice ahí que la lepra inmediatamente desapareció. Actuó un milagro el Señor. Y este hombre, cuando dijo, si quieres puedes limpiarme. Y aquí vemos el gran amor de Dios que está dispuesto a ayudarlo. Y Jesús le dice, quiero limpiarte, quiero ayudarte, quiero sanarte, quiero darte milagros. Solamente cree, clama y espera mi palabra. El rema que te va a llevar a la conquista de ese milagro. Y dice que cuando lo tocó, quedó limpio, quedó sano, la lepra desapareció. Entonces Jesús da la palabra rema a estos 10 hombres desde lejos, a distancia, donde ellos le estaban gritando, donde ellos le estaban clamando, y les dice, vayan, muéstrense al sacerdote. En Levítico 13, del 14 al 17, ahí vemos unas instrucciones. Cuando alguien estaba enfermo de lepra, pero que sanaba. Y déjame decirle que para los judíos saben que Dios es un Dios sanador. Los judíos saben perfectamente, en los días actuales saben, creen y confían que Jehová es su sanador. Que Jehová es Jehová Rafa, Jehová el sanador. Ellos saben que una de las bendiciones del pacto de Dios para con Israel es la sanidad. Ellos lo saben, pero ahí podemos ver en la Biblia que a lo largo, ¿verdad? A lo largo de la historia, muchas personas que tenían lepra fueron sanadas por Jesús. Pero en ese texto de Levítico 13, del 15 al 17, había instrucciones para aquellos que eran expulsados, para aquellos que eran aislados por causa de la lepra. Tenían que acatar medidas sanitarias, tenían que acatar medidas o formas, como por ejemplo hoy en día tenemos las medidas sanitarias del COVID, ¿verdad? Le dan su gel, pasa el tapete para desinfectar los zapatos, se pone su cubreboca, le toman la temperatura. Son medidas sanitarias. Entonces en aquellos tiempos también tenían sus medidas, sus instrucciones, sus formas, sus procedimientos. Y mire, Levítico 13 del 15 al 17, vamos para allá, para que vea lo que dice esa parte. Levíticos 13 del 15 al 17. Y dice, pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas, indican la presencia de una enfermedad de la piel. Sin embargo, si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, las personas deberán regresar al sacerdote para ser examinadas de nuevo, y si las zonas afectadas efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona, al decir, eres pura. ¿Sabe? Con eso le estaban dando el visto bueno.
Le estaban dando luz verde, que podía regresar, que podía volver a integrarse a la comunidad, volver a integrarse en su casa, con su familia, a los trabajos. Tenía la bendición de poder retornar, de poder regresar. Pero esa orden solamente era para los enfermos que tenían lepra y que de un momento a otro Dios los sanaba y las llagas desaparecían. Estos 10 leprosos tenían esas llagas y los tenían en todo su cuerpo, en diferentes partes. Entonces, cuando Jesús dijo, vayan y preséntense al sacerdote, ellos sabían que lo que conllevaba eso. Sabían que iban a ser revisados, sabían que iban a ser examinados por el sacerdote, y si los veía sanos, lo iban a declarar limpios, lo iban a declarar ceremonialmente puros, y podían volver a regresar a la comunidad y con su familia. Pero ellos todavía tenían llagas. Esto es interesante, de que usted pueda, que deje que el Espíritu Santo le revele. O sea, ellos, cuando escuchan el rema de Dios, vayan y preséntense al sacerdote. Ellos todavía tenían las llagas. Y ellos sabían perfectamente que tenían que estar ya sanos. Ellos sabían que tenían que tener la piel ya limpia, la piel restaurada, sin ninguna clase de llaga. Ahí es donde entra el tema de la fe. Porque déjeme decirle que la fe no se guía por lo que uno ve. La fe no se guía por los sentidos naturales que podemos percibir, sino que la fe se guía por lo que Dios dice. La fe se guía por el rema que Dios te dice. La fe se guía por la palabra que Dios suelta. De ti depende si logras conquistar tu milagro. De ti depende si crees. De ti depende si obedeces. De ti depende si accionas. Porque si lo haces, entonces vas a ver el milagro de parte de Dios. Vas a ver el favor. Vas a ver grandes y tremendas respuestas que Dios dará. Entonces solamente pongámonos a imaginar, si estos 10 hombres se hubieran guiado por lo que veían, se hubieran percatado de sus sentidos naturales, en su lógica. Bueno, pero Dios, Jesús, el Maestro Dios nos dijo que vayamos al sacerdote, nos presentemos, pero no, todavía tenemos llagas, no hemos sido sanos. Pues bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar que se cierren las llagas, vamos a esperar el milagro. Y ya cuando veamos que ya no tengamos nada de llaga, nada de herida, entonces vayamos al sacerdote, ¿sabe? Eso iba a dar como resultado que no hubieran conquistado su milagro. Muchas personas, cuando escuchan de Dios el rema, la instrucción, la palabra, titubean. Muchos escuchan, pero no accionan, tristemente. Muchos están percatándose lo que Dios le está hablando y no lo hacen, no lo obedecen. Por eso muchos no pueden llegar a los milagros. Por eso muchos no pueden recibir lo que estaban esperando. Y mucho menos echarle la culpa a Dios, porque uno es el culpable de no creer y no accionar y no obedecer. Pero estos hombres, cuando escucharon el rema de Jesús, del Maestro, ellos dijeron, bueno, pues no tenemos todavía la sanidad. Estamos viendo las llagas en nuestro cuerpo. Pero Jesús nos dijo, vayan con el sacerdote. Y si Jesús dijo que fuéramos con el sacerdote, pues en un acto de fe, vamos a obedecer. Vamos con el sacerdote. Entonces estos hombres, estos 10 hombres se alistaron y empezaron a emprender el recorrido para llegar al templo, presentarse ante el sacerdote y lo empezaran a revisar, a examinar y le dieran luz verde de que estaban completamente sanos. ¿Sabe? Eso ante la mente natural pareciera ilógico, pareciera una locura. Pero estos hombres fueron al sacerdote para que los revisara. Estos hombres fueron para que solamente les dijera, están sanos, las llagas ya no están, aun cuando las tenían. ¿Sabe? Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que las cosas espirituales para el hombre carnal o natural le son locuras. No las puede digerir, no las puede entender, porque siempre le quiere encontrar una lógica, siempre razona. Pero el hombre espiritual las entiende. El hombre espiritual la comprende, la entiende, porque eso debe ser discernido
espiritualmente hablando. Estos hombres demostraron su fe en la palabra rema de Jesús. Estos hombres accionaron, dijeron, vámonos con el sacerdote. Y Jesús, cuando le dijo que él lo iba a sanar, ellos creyeron. Ellos dijeron, pues no, Dios nos dijo esto, pero no nos dijo en la forma ni cuándo iba a ocurrir, pero no importa, no sabemos cómo lo va a hacer, pero si Él dijo que solamente fuéramos con el sacerdote, pues vamos, porque ahí va a ocurrir el milagro, ahí va a suceder algo sobrenatural, ahí va a estar nuestra respuesta y nos van a declarar sano, nos van a declarar limpio y podemos regresar al campamento y podemos regresar con nuestra familia. Lo más tremendo es que dice ahí en la Biblia que cuando ellos se pusieron en camino, cuando ellos obedecieron la orden que Jesús le había mandado en el camino, en esa trayectoria, obedeciendo la instrucción de Jesús, esas heridas desaparecieron. Esas llagas se quitaron sobrenaturalmente. La piel empezó a cicatrizarse normalmente y ya no era posible ver la piel contagiada con esa enfermedad terrible llamada lepra. Ellos habían sido conscientes del milagrazo que el maestro había hecho a su favor. ¿Cuántos kilómetros caminaron? No lo sabemos, pero el hecho de creer, obedecieron. Se presentaron ante el sacerdote y esa actitud los llevó a conquistar su milagro. ¿Sabe? El creer es obedecer. Diga conmigo, el creer es obedecer. Una vez más, el creer es obedecer. Si tú dices creer, pero no obedeces, no accionas, no haces nada, entonces no crees. Ellos se movieron en fe porque creyeron y obedecieron. Y al moverse en fe, el milagro ocurrió. Ellos recibieron su milagro. Estos 10 hombres fueron totalmente sanos. Estos 10 hombres recibieron la respuesta de sanidad. La lepra desapareció totalmente de su cuerpo. En mi caso, Dios me dio un rema. Y cuando me daba el rema como anillo en el dedo, Dios me dice, y yo te voy a sanar. Y cuando yo te sane, nunca más volverás a estar enfermo. Y mírenme que esa rema la he abrazado, la he creído. Y cuando me daban instrucciones de lo que yo debía hacer, a estos hombres les digo, váyanse al sacerdote. A mí me envió, vete al mar 7 veces como el sirio Naamán. Vete a la carretera y vete a mi presencia 3 días aislado en un encuentro solito contigo, cara a cara. Y vas a hacer esto, y vas a hacer el otro. Y cuando yo hice, yo creí. Y si creí, tenía que obedecer. Obedecí, me moví, accioné. Y vi el milagro. A mí hasta el día de hoy me sorprende cómo se movió Dios. Que cuando yo hice fielmente en todo lo que me hacía, sin detenerme a decirle a siquiera a Dios, bueno Señor, pero ¿por qué la carretera federal? Ahí pasan muchos carros particulares, me pueden ahí hasta investir o algo por el estilo, está peligroso, ¿por qué allá? ¿O por qué el mar, Señor? ¿O por qué esto? ¿O por qué? No. Yo inmediatamente obedecí, porque si yo creo, obedezco, me acciono. Y todavía me sigue sorprendiendo cómo al término de las instrucciones, del rema que Dios me dio, cuando lo hice, cuando lo cumplí, cuando obedecí, vino la sanidad. Vino el milagro. Soy un testimonio vivo del poder de Dios, del milagro de Dios, cuando uno cree, cuando uno obedece, acciona y ve el resultado. Entonces, lo segundo que quiero acá terminar es: ¿regresarás a darle gracias a Dios o solo disfrutarás de su bendición? Escuche, ¿regresarás a darle gracias a Dios o solo disfrutarás de su bendición? Versículos del 15 al 19 de Lucas. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sin temor a equivocarme, todos nosotros hemos experimentado el favor de Dios. Todos nosotros hemos experimentado la bendición de Dios. Todos nosotros hemos experimentado una intervención en algo que el Señor hizo a nuestro favor. ¿Sabe? El hecho de estar vivos es un regalo inmenso que Dios nos da. El punto aquí es: ¿estás consciente no solamente de las bendiciones, del favor, de lo que Dios te otorga, cosas tan sencillas como detalles pequeños, como cosas o situaciones grandes y fuertes, sino ahora estás consciente de que si eres agradecido, de que si en tu boca fluye gracias Dios? El punto es: ¿regresarás a darle gracias a Dios? ¿O solo disfrutarás de la bendición recibida que el Señor te da y ser un malagradecido? 10 recibieron su sanidad, su milagro, lo maravilloso. ¿Regresarán esos 10 a darle gracias a Dios? ¿O solamente se alegrarán? ¡Qué bueno es Dios! Mira el milagro que el Señor me hizo. Pero bueno, sigamos nuestro camino. Ahora hay muchas cosas que hacer por el tiempo perdido. Así que hay que recuperarlo. Así que no tendré tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Bye. Solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado. Uno con un corazón correcto. Uno que vio que sanó y fue agradecido. Los 10 se dieron cuenta que estaban limpios, se dieron cuenta del milagro de sus heridas desaparecidas, pero un solo hombre decidió agradecerle a Jesús. Me imagino que dijo: después del sacerdote tengo algo más importante que hacer. No voy a ir por el momento, todavía no, porque tengo algo muy importante que hacer. Voy a agradecerle a Jesús. Después yo iré a presentarme con mucho gusto para que me declare solamente el milagro que Dios hizo en mí. Pero primero voy a ir a su encuentro, me voy a arrodillar y le diré: gracias, Señor, porque mi corazón está agradecido por haberme dado esta enorme bendición de mi sanidad. No hay palabras para agradecer mi gratitud, el gozo que siento por experimentar el favor y el poder de Jesús. Dice la Biblia que volvió. Diga conmigo: volvió. Este hombre, al igual que el resto, al igual que los otros 9, tenía el deseo de volver a casa, ¿sí? Tenía el anhelo una vez más de estar con su familia, de abrazarla, de ver a su esposa y besarla, de ver a sus hijos y también besarlo, de despojarse las ropas ya viejas que tenía y bañarse, asearse, ponerse la ropa limpia, adecuada. ¿Cree que este hombre no tenía el deseo de llegar y sentarse con su familia a la mesa para disfrutar su platillo favorito? ¿Cree que este hombre no anhelaba también, verdad, poder ir a su cama, a su cuarto, descansar como solía antes? ¿Cree que este hombre no tenía el deseo de volver a hacer las actividades con su familia y su actividad en su trabajo? Claro que sí. Pero este hombre entendía lo que Jesús había hecho sobre su vida. Entendía que debía corresponder, que debía valorar, que debía agradecer el milagro tan inmenso, tan poderoso que Dios había hecho sobre él. Él dijo: antes que yo pueda disfrutar a mi familia, antes que yo pueda disfrutar a mi casa, voy a volver, voy a regresar donde está Jesús, porque hay algo importante que debo hacer antes que me incorpore a mi casa, a mi vida cotidiana. Solamente uno volvió
glorificando a Dios a gran voz. Se postró en adoración y le dio gracias, gracias Señor. Esa palabra, hay 3 puntos acá que nos llama mucho la atención. Esa palabra glorificar quiere decir alabar, exaltar, magnificar, poner en alto el nombre de Dios, hablar bien de Dios. Cuando ellos le pidieron la ayuda, ellos clamaron, ellos gritaron, pegaron de gritos desgarradores de auxilio. Aun cuando ellos estaban lejos, a distancia, tratando de llamar la atención de Jesús, ellos gritaron con todas sus fuerzas. Ellos querían que Jesús les escuchara en esos gritos tan desesperados que ellos estaban haciendo. Y a través de eso fueron sanados. Pero dice que aquí que este hombre, un solo hombre, volvió. Lo primero que hizo es volver a Jesús. Lo segundo que hizo es alabar. Él exaltó, él a gran voz, con grito. Es más, desde antes, en el trayecto, antes de que llegara Jesús, ahí empezaba él a alabar, a exaltar. Venía dando voces, venía dando gratitud a Dios, bendiciendo a Jesucristo. Todos podían escuchar sus gritos, todos podían escuchar cómo estaba alabando a este hombre desde antes que llegara Jesús. Antes era un grito de lamento, de dolor, pero ahora eran gritos de alabanza, eran gritos de gozo, eran gritos de júbilo, eran gritos que estaban declarando que Jesús había hecho algo en su vida, y eso era la sanidad, que le había restaurado su situación, su cuerpo físico. ¿Sabe? Para este hombre lo que había pasado en él no era poca cosa. No era cosa insignificante. Él sabía que era algo tremendo, algo poderoso. Él quería que todos supieran. Él quería que todos se enteraran del milagro que Jesús había hecho sobre su vida. Es por eso que adoraba en el trayecto del camino, exaltaba, daba de brincos, daba de júbilo con intensidad, glorificando a Dios por su sanidad. En Daniel capítulo 4, del 2 al 3, dice algo muy importante ahí. Ahí dice, conviene que yo declare las señales y milagros. Fíjese cómo empieza, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Sabe de quién eran esas palabras? Algunos quizás están diciendo, pues de Daniel. No fueron de Daniel. Esas palabras fueron, esas palabras de admiración, esas palabras de adoración, esas palabras de reconocimiento fueron dichas por el mismísimo rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y este hombre no era judío, era también extranjero, al igual que el único hombre que regresó para agradecerle las maravillas, los milagros que Jesús había hecho en su vida, y era samaritano. Qué coincidencias, ¿no? Nabucodonosor era un rey que había enfermado. Era un rey que había quedado demente, que había quedado loco. Ahí dice la Biblia que vivía en los campos después de vivir en su palacio, en su reino. Ahora, en esa enfermedad de demencia, de locura, pasó a habitar afuera de su reinado. Vivía ahí en el monte, en los campos. Y dice ahí la Biblia que comía hierbas, así como los animales. Le crecieron los cabellos, le crecieron las uñas como garras. Dormía en el exterior, afuera de su reino. Todo el rocío de la noche caía sobre él. Imagínense, fue una desgracia para este rey llamado Nabucodonosor. Pero ahí dice en el contexto que clamó a Dios en su angustia, en su condición tan humillante, lleno de desgracia. Dice ahí que alzó su vista al cielo y clamó, pidió al Señor que lo sacara de su condición, que lo sanara. Y mire, Dios tuvo compasión, llamó la atención de Dios, le devolvió la razón, la conciencia, y lo volvió a poner como rey de Babilonia. Es por eso que él expresaba ahí,
Dios me ha sanado. Por eso conviene dar a conocer, que se den cuenta las grandes cosas, los milagros, las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quiero que todos se enteren, quiero que todos sepan que lo que Dios ha hecho en mí. Este samaritano ex leproso es lo que venía gritando de alegría, alabando al Señor, dando gloria al Señor, exaltando el nombre de Dios. Quería que todos también lo supieran, quería que todos también escucharan lo que él había hecho, que había sido sanado de esa terrible enfermedad. Recuerdo cuando Dios me sanó, para mí era un gozo, era una alegría. Lloraba y lloraba de felicidad, de gozo. Y ahí me recordaba la palabra que dice: bienaventurados los que pasamos tribulación, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia esperanza. Y la esperanza es que Dios va a obrar a tu favor cuando tengamos un corazón correcto de clamar, de pedir, de tener un corazón agradecido, de poder escuchar y obedecer la palabra, la instrucción que suelte el Señor para ver el milagro. Y eso causa gran alegría. Es una situación indescriptible de lo que se vive cuando ves tú la victoria, cuando ves tú lo que Dios, lo que todos daban por muerto, Dios lo restituye, Dios lo levanta. Un corazón agradecido sabrá dar esa explosión de gozo, de valorar y corresponder lo que Dios ha hecho. Y lo tercero, que con esto quiero ya terminar, es que él, cuando se acerca a Jesús, este hombre samaritano, porque ahora sí se podía acercar, porque ya no estaba leproso, él ahí dice que llegó cerca de Jesús y ¿qué hizo? Y se postró. Diga conmigo, se postró, lo adoró. Esa palabra postrar significa caer de rodillas. Esa palabra postrar significa rendirle homenaje, rendirle adoración, reconocer a Jesucristo, el autor de su sanidad, el autor de su milagro, el autor de la respuesta. Con tremendas cosas me respondió el Señor. Con ese acto de arrodillarse le estaba diciendo: ahora, Señor, quiero servirte. Ahora mi vida es tuya por lo que hiciste por mí. Yo respondo a ese amor que tuviste sirviéndote. Por eso en 1 de Juan 4:19, cuando dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando uno recibe esa bendición tan grande de parte de Dios, solamente queda agradecerle, amarle, seguirle, servirle por el resto de nuestra existencia. La respuesta de un corazón agradecido es lo que acabo de mencionar: adorarle, servirle, seguirle, corresponder, valorar, decirle: Señor, te amo, te doy gracias por lo que has hecho en mí y por lo que has hecho en mí, por la cosa tremenda y poderosa y milagrosa. Es que quiero servirte, quiero seguirte, quiero ahora darte lo mejor a ti. Ahora quiero entregar mi vida y que mi tiempo sea para ti, para tu gloria. Quiero que cada día tú que me des vida la puedas usar para cumplir tus propósitos. Eso es lo que puede plasmar un corazón agradecido verdaderamente delante de Dios de lo que Él ha hecho. Este hombre le alabó, se postró, le honró, le dio homenaje porque estaba agradecido. Él levantó muy en alto el nombre de Jesucristo, supo corresponder y valorar lo que Jesús hizo por él, entregándose por completo y estar dispuesto a servirle. Salmo 50:23 en la Nueva Traducción Viviente, escuche lo que dice ahí. Salmo 50:23, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero al dar gracias es un sacrificio que verdaderamente le honra. Escuche lo que dice, está diciendo ahí. Pero al dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les dará a conocer la salvación de Dios. Qué poderosa declaración. Por eso cuando ese hombre vino a dar
grandes voces, anunciando, dando a conocer lo que Jesús había hecho. Y después cayó de rodillas, se postró, lo alabó, lo exaltó, le dio gracias. Cuando abrió sus labios para agradecerle a Jesús lo que había hecho a su favor. Dice la Biblia que el dar gracias es un sacrificio. Escuche, el dar gracias es un sacrificio. ¿Y sabe lo que es para Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Es una ofrenda sacrificial. Dice Dios ahí, los tales que hacen esto, que me agradecen, son los que verdaderamente me honran. Jesús, cuando vio ese sacrificio de acción de gracias de este hombre samaritano, de esa ofrenda sacrificial, dice ahí Dios, bueno, los tales que hacen esto, pues me agradecen, me están reconociendo y son los que verdaderamente me honran. Pero no fueron 10 los que sané. No fueron 10 los que recibieron su restauración física. Y Él lo dijo abierto, Él lo dijo con las personas que quizás estaban ahí a la expectativa, viendo cómo este hombre brincaba y cuando llegó se postraba. No fueron 10 los que sané de lepra. ¿Dónde están los otros 9? Fue la declaración que hizo Jesús. Los otros 9, al ver su sanidad, su urgencia al verse sanos era llegar al sacerdote y que era sacerdote, mira, rápido, veme, examíname, mira, ya estoy sano para que pueda retornar a mi casa, ya pueda retornar con mi familia, rápido sacerdote. Su urgencia era irse una vez más a las actividades que en ese momento ellos estaban acostumbrados. Se olvidaron del Señor. Se olvidaron de tener un corazón agradecido. Se olvidaron de las prioridades. Solamente un hombre entendió cuál debe ser la prioridad en su corazón. Y estos hombres, sí, sacerdote, por favor, hay tiempo perdido que necesito recuperar y ya no va a haber tiempo. Así que ya quiero que me des, que soy puro, que soy limpio para poder regresar. Pero solamente uno dijo, no, yo no puedo regresar a mi vida normal. Yo no puedo regresar a la misma vida, al mismo estilo, a la misma cotidianidad que yo tenía, que esto me distraía y me alejaba cada día de Dios. Ya lo entendí con lo que me pasó. Mi vida no puede ser igual. Mi vida no puede ser la misma de antes. Por lo que Dios ha hecho en mí. Por lo tanto, yo necesito adorarlo. Por lo tanto, yo necesito glorificarlo. Por lo tanto, yo necesito reconocer lo que ha hecho, agradecerle. Necesito alabarlo, darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Estos 10 hombres que habían estado enfermos, pero que habían sanado por la misericordia de Dios. 9 eran judíos. 9 eran del pueblo de Dios. 1 no era judío, era extranjero y ese era samaritano. Y los samaritanos eran repudiados. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, marginados. Pero lo más tremendo que enseña aquí, que un extranjero y precisamente un samaritano solo él demostró lo que es tener un corazón agradecido, un corazón correcto. Me imagino Jesús, ¿cómo es posible? Solamente uno vino a agradecerme y los 9 que me conocen, los 9 que deben y saben que deben dar gracias, ¿a dónde están? Brillan por su ausencia. Y este samaritano que no estaba obligado a hacer lo que está haciendo, mas sin embargo él vino y me está dando gracias y me está entregando su vida. Entonces, como producto de un agradecimiento, como producto de su ofrenda de acción de gracias que él trajo ante Dios, él recibió más que la sanidad de su cuerpo. ¿Sabe? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ves? En paz. No solamente recibió sanidad, sino recibió salvación.
recibió restitución. Recibió bendiciones más allá de lo que él esperaba, porque su enfoque de este hombre era solamente recuperar su sanidad, pero Dios le dio bendiciones de más de lo que él no esperaba, por tener un corazón correcto, un corazón agradecido. Dios recompensó a este hombre. Entonces, ¿tú qué harás? Te irás de largo. Sí, Dios me dijo esto, me dio esto, me dio el otro. Sí, pero aún así, gracias, Señor, te agradezco. Gracias, papá, pero no tengo tiempo. Vuelvo a hacer la misma vida que llevaba antes. Mi prioridad no es Dios ahorita. ¿O serás capaz de tener un corazón agradecido a Dios? Los otros 9 no recibieron la salvación, que era lo más importante que un ser humano puede recibir de parte de Dios. Pero este samaritano recibió la salvación. Como dice la palabra, cosas que el hombre no ha escuchado, ni ha subido a su corazón, ni ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, le sirven, son agradecidos, le buscan, le siguen. Pero este hombre supo tener un corazón correcto. Con esto ya quiero terminar. Te percatas, estás consciente de lo que Dios te ha dado, las bendiciones que te ha dado. Porque si tú dices, no, pues la verdad no sé en qué yo pueda darle gracias a Dios, pues la verdad no sé en qué yo deba de agradecer, pues la verdad no sé qué yo necesito dar acción de gracias. Entonces está demostrando el tipo de corazón que tú tienes. Dios puede ver el corazón verdadero que tú tienes. Y es un corazón malagradecido. Un corazón que no se percata, que no se ha dado cuenta las bendiciones que Dios le ha dado. Pero si tú dices, la verdad sí me he dado cuenta, la verdad sí estoy consciente, sí reconozco, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado su favor, Dios me ha dado su protección. Entonces es tiempo que tengas un corazón agradecido. Yo quiero que te levantes ahí donde estás, que te pongas de pie. Y ahí cierra tus ojos. Si tú te estás meditando, si esta palabra te ha hecho ver que no has sido agradecido verdaderamente con Dios, entonces pídele perdón. Porque te voy a decir algo. El agradecimiento se demuestra. El agradecimiento no es de palabras, sino de acciones. No solamente decirle, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias porque tengo una familia, tengo, Señor, alimentos, tengo un trabajo, Padre, me has bendecido, Señor, has hecho el otro. No solamente es palabras. Un corazón agradecido se demuestra en acciones, en actitudes. Se demuestra, se plasma haciendo algo por el Señor y para el Señor, que Él vea que tengo un corazón agradecido realmente lo que ha hecho en mi vida. Solamente ponte a reflexionar. ¿Tuviste un corazón agradecido durante esos 6 meses de pandemia que duró? Porque si tú te estás examinando y dices, no fui agradecido, yo creo que es tiempo que le pidas perdón al Señor. Y que tú puedas decirle, Señor, quiero aprender a tener un corazón agradecido, y no solamente de palabras, sino que pueda demostrarte, Señor. Que puedas valorar, puedas corresponder. Durante este tiempo de pandemia, déjeme decirle que solamente un remanente se vio un corazón agradecido a Dios.
un corazón correcto. Quizás en ese tiempo a ti se te olvidó lo que el Señor, por su misericordia, su amor y su gracia y su favor inmerecido, ha hecho en tu vida. Y no supiste corresponder. Es el tiempo que le pidas perdón al Señor. Y ahí dile: Señor, entiendo y necesito, Señor, ser un hijo, una hija agradecida, agradecido, que te corresponda, que te ame. Si quizás no lo has correspondido, no lo has demostrado en servirle como es debido, es tiempo que te levantes a seguirle y a servirle con todo tu corazón. Si tú sabes que el Señor te ha llamado una y otra vez a ti, líder de familia, en el llamado, en el ministerio, y quizás no habías tenido un corazón agradecido para poder servirle en serio, y si quizás le habías hecho nada más al cuento, a ir rehuyendo de servirle a Dios como Él está hablando, como Él te está esperando de ti, es el tiempo que tú le pidas perdón también y puedas corresponder ese amor, puedas corresponder esa bendición, porque el Señor, desde cada mañana que te da el aliento, la respiración, es una bendición y es un motivo para que tú le sirvas, para que tú le agradezcas, para que tú estés toda tu existencia a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Ay, dile: Señor, quiero tener un corazón agradecido. Quiero aprender a demostrártelo siempre. Porque sé que cuando yo tengo un corazón agradecido, tú dices: levántate, tu fe, tu corazón agradecido te ha salvado. Y entonces yo te sorprenderé, te bendeciré, aún en lo que tú nunca habías pensado, imaginado. Yo te voy a bendecir y te voy a sorprender, porque veo en tu corazón agradecimiento y me lo demuestras y me correspondes y lo valoras. Señor, queremos tener la actitud de este hombre leproso, que después lo sanaste y era un samaritano. Queremos tener esa misma actitud de este hombre, Señor. Poder agradecer, poder volver a agradecer, detenernos y siempre tener un corazón que reconozca la gracia, el favor y lo que has hecho y derramado en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sé que gracias a dar esa ofrenda sacrificial de acción de gracias, yo sé, Padre, que abriré muchas puertas en el mundo espiritual y veré tu gloria como nunca antes la he experimentado. Gracias, Padre, por hablarme. Y ahora tendré un corazón agradecido y te lo demostraré. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, líderes de familia. De pronto pensé que era domingo. Líderes de familia, líderes de célula evangelística, que disfruto esta palabra y que como pueblo de Dios seamos agradecidos. Recuerde el domingo, a los que le tocan a las 9 de la mañana, por favor, puntualmente, con las medidas, recuérdelo. Y los que le tocan a las 11:30, también les pedimos puntualmente su presencia para poder llegar de manera correcta y puntual y así respetar los tiempos. Y recuerde el sábado 5 de la mañana, intercesión por nuestra ciudad, por la aplicación Meet. Ahí te esperamos, 5 de la mañana. Y le esperamos la próxima semana en esta misma transmisión, en el mismo horario y en el mismo canal y en la misma frecuencia. Que Dios me los bendiga
Le mando un abrazo a distancia. Bendiciones. Hasta pronto. Saludos.